tragedia es un hecho lamentable. Ahora, es importante que los venezolanos estemos claros que la tragedia de Amuay no es un desastre natural, no es un terremoto, ni es un río desbordado, ni es un deslave. Es un accidente industrial que tiene sus responsables, bien sea por negligencia o bien sea por incapacidad. Pero ciertamente no podemos comparar lo ocurrido en Amuay con lo que puede ser un desastre natural. El gobierno está intentando por todos los medios de hacer verle a los venezolanos que lo ocurrido en Amuay es un desastre fortuito, es algo que es un hecho sobrevenido. No, se pudo haber evitado. Es una tragedia que no tuvo que haber ocurrido. Que no tuvo que haber ocurrido porque existen las normativas y los procedimientos para garantizar la seguridad industrial de nuestras instalaciones petroleras. Han existido 77 accidentes industriales, accidentes en las instalaciones de PDVSA durante los últimos años. No es primera vez que hay un accidente con muertos en Amuay, ocurrió hace unos años. Nosotros, sin ninguna duda, estamos solidarios con todo lo que han sido las víctimas, pero nosotros no podemos ser cómplices de lo que el gobierno está pretendiendo hacerle ver a los venezolanos de que es un hecho natural en el cual el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Claro que tiene responsabilidad. Fíjense lo siguiente, el otro día estábamos revisando lo que era la normativa de la LOCIMAC. Si un desastre como este, un accidente laboral hubiese ocurrido según la normativa de la ley, todos los directivos de esa compañía ya estarían sometidos a un proceso penal. Pero ¿qué ha pasado con PDVSA? Nada, impunidad total con respecto a este tipo de accidentes. Hay más de 35 personas que perdieron la vida y la respuesta del gobierno es que bueno, que la victoria electoral prácticamente los va a resucitar. No, ahí no hay ninguna acción que pueda hacer el gobierno que le reliva a esos venezolanos y a sus familiares las pérdidas que han tenido. Y por supuesto, según lo que se establece en la ley y moralmente, deberían de salir y establecerse claramente las responsabilidades. Ahora, nos preguntamos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo con PDVSA. Bueno, la razón es la politización de PDVSA, la partidización de PDVSA. Y no es primera vez, acá en el Zulia ustedes han visto muchos accidentes que han afectado la vida de los zulianos. ¿Pues que acaso la contaminación que se ha visto en el agua de Maracaibo, con todos los derrames que han ocurrido, no ha afectado la vida de los pescadores, no ha afectado la vida de los zulianos que viven en la costa, de los zulianos que hoy están expuestos a un lago mucho más contaminado, no por razones naturales, sino por negligencia en el manejo de la industria petrolera? Y asimismo, en el oriente del país está el caso del derrame del río Guarapiche, que no fue un derrame fortuito ni natural, sino que fue también por la negligencia del manejo de petróleo de Venezuela. Y que vimos también aquel día, no podemos dejar de recordarlo, que no atendieron el derrame de Guarapiche porque estaban celebrando el 4 de febrero en Caracas y que pasaron 12 horas hasta que se atendiera el derrame de Guarapiche. Algo similar ha pasado con respecto a lo que es las condiciones de Amuay. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que el pueblo venezolano está viendo la realidad de lo que está ocurriendo. Están viendo que el gobierno ha perdido el interés de manejar de manera profesional, de manera óptima nuestra industria petrolera, y ahí están las consecuencias. Las consecuencias, por supuesto, técnicas, pero también las consecuencias que en esta oportunidad se llevaron vidas humanas y también ha tenido personas que han perdido todo lo que tenían y han perdido también la tranquilidad de su entorno. ¿Se diría que el Comando Venezuela está prudente y el Comando Carabobo es el victimario? Mira, yo no lo planteo en términos de comando, un otro comando. Estoy hablando de Venezuela, estamos hablando de lo que es una realidad. Estamos hablando de la realidad de que nuestra principal industria se ha venido manejando de una forma irresponsable y que ahí están las consecuencias. Veamos uno de los indicadores más importantes que debería tener la industria petrolera, la capacidad de producción. El gobierno promete y promete que va a aumentar la producción, pero lo que ha pasado durante los últimos años es que viene bajando la producción. Esa es otra demostración de que no se están manejando bien las cosas en nuestra industria petrolera. La cantidad de derrames que han ocurrido en todo el territorio nacional, derrames que han afectado la vida de los venezolanos. Ahí es otra consecuencia, y por supuesto los accidentes que tuvo, este ha sido, tengo entendido que es uno de los accidentes de refinería más grandes que ha ocurrido en los últimos 20 años en todo el planeta. Tengo entendido que las comparaciones ni siquiera se acercan. Creo que el accidente que mayores vidas había cobrado en el pasado en otros países no llegaba a 10 personas fallecidas. Bueno, ya creo que vamos por casi 40 personas fallecidas y todavía no tenemos claridad de cuándo va a acabar esta situación que el gobierno no ha podido controlar eficazmente y por supuesto no pudo evitar eficazmente.
Continuamos con Yesibel Rincón. La primera pregunta es ¿cuántas personas van a estar encargadas de la operación de la defensa de la victoria el 7 de octubre? En las mesas, solamente en las mesas, cara adentro del centro, estamos hablando de 15.000 personas. Son 4.800 mesas, son 3 personas por mesa, estamos hablando de 15.000 personas que van a estar caras adentro de los centros de votación. Pero además de eso, estamos hablando de decenas de miles de personas que van a estar trabajando en el entorno para poder garantizar que la gente vaya a votar con seguridad y que puedan emitir su voto el próximo 7 de octubre. Y sobre tu pregunta de si vamos a llegar a los lugares inhóspitos, precisamente parte de la discusión que dimos esta mañana tenía que ver con llegar al 100%. Acá en el estado Zulia ocurre algo que ocurre también en otros lugares del país, que hay centros, por ejemplo, que están tomados por la guerrilla. Hay unos centros que están tomados por grupos irregulares y que en el pasado no ha habido presencia. Bueno, nosotros el día de ayer le notificamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que hay unos centros que vamos a notificar con nombre, con exactitud, lo que ha sido la trayectoria en el pasado de presencia de grupos irregulares, de intimidación y de atropello por parte de la fuerza pública o grupos irregulares que han impedido que se desempeñe de forma normal el proceso electoral. Nosotros vamos a llegar al 100% de los centros, no puede haber excepción. Y de esto estuvimos hablando el día de hoy. No puede haber un centro que nosotros digamos allí no se puede ir porque es muy lejos, o allí no se puede ir porque hay presencia de grupos irregulares, o allí no se puede ir porque hay mucha inseguridad. No puede haber ningún centro en todo el país, de los 14.000 centros, para ser específico, de los 13.810 centros que van a este proceso electoral, tenemos que tener la presencia en el 100% de los centros. Y eso es lo que nosotros nos hemos propuesto como meta y en función de eso estamos trabajando para poder conquistar esos centros que a lo mejor pueden ser pequeños, a lo mejor pueden ser un centro de 200 votos, 300 votos, pero este fue en particular, ¿quién se fue 864-0? ¿Quién se cree eso en el Estado Zulia? ¿Quién se cree que hay un centro en el Estado Zulia que pueda quedar 864-0? Evidentemente lo que ocurrió en ese centro, por lo que hemos recogido, es que hay un atropello por parte de grupos irregulares que sacaron a nuestros representantes por la fuerza y evidentemente tomaron con vandalismo electoral esos centros. Nosotros no vamos a permitir que eso ocurra el 7 de octubre y como le dije anteriormente, hemos notificado centro a centro y lo vamos a hacer en los próximos días formalmente ante el CNE cuáles son estos centros para evitar que se utilice la intimidación, la fuerza, el atropello, la violencia, para evitar que nosotros tengamos presencia en los centros de votación el 7 de octubre. Continúa. Creo es que los venezolanos puedan contrastar la Venezuela que propone Enrique Capriles y la Venezuela que estamos viendo actualmente. Insistimos en que es muy importante que se entienda el origen de un problema como el que ocurrió en Amoaga, que es similar a los distintos accidentes que se han venido dando a lo largo de los últimos años en Petróleos de Venezuela. Ahí hay una clara responsabilidad de quienes hoy están gerenciando nuestra industria petrolera y nosotros, por supuesto, tenemos toda la intención, y Capriles lo ha venido diciendo, de garantizar la seguridad industrial como uno de los compromisos laborales más importantes. No solamente en PDVSA está ocurriendo esto, sino en todas nuestras empresas básicas. También hay una falta grave en materia de resguardo de la seguridad industrial. Y ese es uno de los temas que Enrique Capriles ha venido hablando y que de hecho el día de mañana, miércoles, en Bolívar va a tener un encuentro con trabajadores y estamos seguros que ese va a ser uno de los puntos más importantes de la agenda, que tiene que ver con la visión de un nuevo gobierno con respecto al resguardo de la seguridad industrial de las empresas del Estado. Culminamos el ciclo de preguntas con Miguel Marín del Diario Informe. Buenas tardes. Quería saber cuál es la opinión o la posición